Estamos en medio de la pandemia de coronavirus. Pero claro, sabemos que es un virus nuevo. Necesitamos tratamientos y vacunas, porque nadie está inmunizado. Pero mientras tanto, tenemos que hacer distanciamiento social. Parece todo claro. Pero bueno, suspendemos las clases. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen relación de dependencia o los independientes? ¿Es ético tomar estas medidas? ¿Qué pasa a nivel social, político, económico, ambiental, científico, ético? Esta pandemia es un problema complejo. Es multidimensional, la información que tenemos es muy compleja, muy incompleta y es multidisciplinaria. Y encima de todo, estamos llenos de desinformación. Noticias falsas, mitos, rumores, de todo. Y encima tenemos una situación donde hay muchos intereses y tensiones en corto plazo, largo plazo, nivel local, nivel global. Para cada problema complejo hay una respuesta que es clara, simple y equivocada. Y eso nos lleva a este tipo de preguntas. ¿Salud o economía? ¿Priorizamos salvar vidas? ¿Pero eso afecta a la economía? Priorizamos la economía, pero eso también a largo plazo provoca muertes. ¿Qué hacemos con una dicotomía que es falsa porque cada una de las cosas afecta a la otra? ¿Cómo podemos abordar un problema complejo como este? Para empezar, tenemos que admitir que allá afuera hay una realidad y esa realidad es eso que cuando dejamos de creer en ella, igual sigue estando. Lo bueno, porque no estamos tan perdidos, es que tenemos una manera de abordar esa realidad, de entenderla mejor, y es la ciencia. Y la ciencia no es solamente un qué, en el sentido de el producto, el contenido, lo que ya sabemos de la ciencia, sino muy fundamentalmente un cómo, en el sentido de una metodología, una manera muy rigurosa de desentrañar los misterios del mundo y tratar de entenderlo mejor. Y gracias a la ciencia sabemos, por ejemplo, que la Tierra es redonda. Si nosotros miramos el horizonte intuitivamente, si nos olvidamos de que sabemos ya que la Tierra es redonda, vemos una cosa plana. La intuición no es una gran manera de entender la realidad, pero es una manera que tenemos muy accesible y eso a veces nos confunde. Entonces vamos a esto del cómo de la ciencia, ¿no? Porque es una manera medio rara de decirlo. Gracias a esta metodología, nosotros podemos conseguir evidencias que nos van diciendo de a poquito cómo funciona el mundo, cómo es la realidad. Esas evidencias son principalmente observaciones y experimentos. En las observaciones tratamos de no interferir, lo que hacemos es mirar el mundo, medirlo, entender los fenómenos, pero sin tocarlos en lo posible. En los experimentos lo que hacemos es, tratamos de mantener todo constante, pero variamos nosotros, metodológicamente, una cosa. Y cuando variamos eso, observamos qué pasa con otra cosa que nos interesa. Y si después vemos que, a medida, por ejemplo, que aumentamos lo primero, aumenta lo segundo, lo que podemos decir es que lo primero causó lo segundo. Y es una herramienta súper útil porque nos permite inferir causas y consecuencias. Pero esas son evidencias científicas que tienen su manera de ser, su manera rigurosa, siempre auditable de resolverse. Pero otras cosas que nosotros quizás podemos intuitivamente considerar evidencias, por ejemplo, la intuición, nos puede decir que la Tierra es plana, y también las anécdotas o las opiniones que nosotros podemos tener sobre las cosas pueden estar equivocadas. Eso no es evidencia científica, pero es algo muy difícil a veces de asimilar por cada uno de nosotros, porque lo que sentimos es, bueno, sí, esto a mí me dice que las cosas son de esta manera. Bueno, quizás no son de esa manera. Pero bueno, tenemos expertos. Cuando no sabemos las cosas podemos preguntarle a los expertos, ¿no? Entonces, tenemos un médico y tenemos una chica joven. Podemos decir, bueno, para una cuestión relacionada con coronavirus, podemos preguntarle a un médico. Seguramente sepa más que la chica joven. Puede ser. Si nosotros queremos saber algo en relación a la actitud de los jóvenes frente a la política, por ejemplo, quizás la chica nos pueda decir algo más, quizás es politóloga,
quizás estudia estos temas. Un experto en un área no es automáticamente un experto en otra. Pero hay otro problema. Cuando vamos a las cuestiones que tienen que ver con los hechos de la realidad, un médico también puede estar equivocado. Muchos médicos también pueden estar equivocados. Lo que importa no es quién nos dijo algo, sino en qué se está basando esa persona para decirnos lo que dice. Y llevado esto a un extremo, si un médico dice, por ejemplo, que las vacunas son peligrosas, y hay médicos que lo sostienen, las vacunas ya sabemos que atravesaron un montón de procesos regulatorios, están súper controladas, se usan hace décadas, digo, las vacunas en general, por supuesto, y sabemos que son seguras y son efectivas. Si un médico nos dice eso, y del otro lado tenemos una chica joven que no es experta en vacunas, pero que leyó las cosas, se basa en las organizaciones respetadas de científicas y médicas, habló con expertos que tienen esta situación más clara, esa es la chica a la que la tenemos que seguir. Ser experto da muchos saberes sobre el área en la que uno es experto, pero lo que nos importa no es lo que opina ese experto, sino que ese experto esté hablando en base a evidencias, para volver a lo que es el cómo de la ciencia. Entonces, principalmente, la ciencia es un cómo, una manera de responder preguntas. Es también un qué, en el sentido de hay un montón de cosas que ya sabemos. Lo que no es un quién. No nos importa quién dice las cosas, sino en qué se basa. Y vamos a ejemplos pandémicos. Se está hablando bastante de lo que es la inmunidad de grupo. Es un fenómeno que ocurre con muchas enfermedades infectocontagiosas, en el cual, por ejemplo, en esa representación de la izquierda, lo que se ve es, en amarillo, personas que están inmunizadas, que están protegidas contra una enfermedad. Tenemos en azul personas que todavía no se enfermaron, que son vulnerables y que pueden enfermarse. Y tenemos dos personas rojas que están enfermas y contagiando, ¿sí? Si nosotros tenemos esa situación, primero, las personas que ya están inmunizadas, las amarillas, ya están protegidas individualmente. Pero si son muchas, se logra este efecto que es una inmunidad grupal o inmunidad de rebaño, se llama de muchas maneras, en la cual las personas amarillas están como dificultando que el patógeno, virus, lo que sea, pase de las personas rojas a las azules. Y lo que vemos entonces a la derecha es que de esa manera casi no se enferman las azules, con lo cual es una manera de proteger a los grupos más vulnerables, a los que justo no pudieron inmunizarse. Hoy se está hablando mucho de inmunidad de grupo en COVID-19, sobre todo porque hay una idea de que, bueno, si mucha gente se enferma y queda inmunizada en una ciudad, entonces eso ya alcanza. Bueno, lo que estamos viendo hasta ahora no es así, y lo que estamos esperando es la vacuna, porque enfermarse, quizás morirse, pero o curarse y estar en esta situación es muy arriesgado y es antiético. Si buscamos la vacuna y la vacuna es suficientemente efectiva y la aplicamos masivamente, quizás, hay que ver, se pueda llegar a esto. Pero quería volver al tema de las evidencias. Este tipo de análisis es una observación. Uno va a los lugares y puede medir cuánta gente está inmunizada. Son observaciones científicas, no observación tipo miro. Vamos a otro ejemplo. Un ejemplo de experimentos que se están haciendo ahora también en tiempos pandémicos. Si nosotros queremos averiguar si una vacuna funciona, si un tratamiento funciona, lo que se suele hacer, idealmente, hay muchas otras maneras, es agarrar una población pequeña de voluntarios a los que se les informa adecuadamente el potencial riesgo, porque esto es una etapa de investigación, y esos voluntarios, si aceptan estar, van a ser asignados a, por ejemplo, dos grupos. Un grupo con el cual vamos a probar esa vacuna, que queremos ver si funciona o no, y otro grupo al que se le hace creer, digamos, que fue vacunado con la vacuna, pero no tiene lo importante. Se espera a ver qué es lo que pasa, y si el grupo que fue vacunado con la vacuna que estamos estudiando resulta estar más protegido que el otro grupo, comparando, entonces podemos decir, ok, la vacuna funcionó. Esto es un experimento porque nosotros controlamos, separamos al azar las personas en los dos grupos, y eso las vuelve parecidas, pero además nosotros controlamos si les damos la vacuna o lo otro.
y comparamos qué es lo que pasa. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Tapabocas, barbijo o como lo querramos llamar. Nosotros tenemos un montón de evidencias ya. Al principio, sobre todo en este país, cuando empezamos con todo esto en marzo, no teníamos mucha idea. Sí, las culturas asiáticas suelen usar tapabocas más frecuentemente, en Occidente eso no era para nada común. No había mucha información respecto de si era conveniente o no era conveniente y si disminuía el contagio o no. Ahora, muchos meses después, sabemos eso por observaciones, algunos experimentos, un montón de evidencias. Y lo que pasa cuando uno va teniendo evidencias es que lo interesante es ver a dónde apunta el peso de la evidencia, digamos, a dónde apunta la mayoría de las evidencias de calidad. Cuando identificamos que dicen para allá, y lo que está pasando por lo menos hasta ahora es el tapabocas es muy útil para disminuir la probabilidad de transmisión, tanto de uno hacia otro como del otro hacia uno, hablamos de consenso científico, que es como una manera de agrupar un montón de evidencias y ver hacia dónde apuntan. Hoy el consenso científico nos dice que el tapabocas es efectivo, ¿sí? Pero, primero, aclaraciones. Una anécdota puede ir en contra del consenso y aún así no amenazarlo. Por ejemplo, una persona usa tapabocas hace 4 meses y resulta que se enfermó de COVID-19 y dice, no sé, no sirve, yo lo usé 4 meses y me enfermé igual. Otra persona tranquilamente puede decir, yo no usé en 4 meses nada, anduve por todos lados y no me enfermé. Entonces no importa, no hace falta. Esas son anécdotas. Porque pasaron a una persona que además dice lo que hizo, no sabemos si es eso lo que hizo realmente, con lo cual no nos da información útil para analizar este problema y para entender si funciona o no funcionan los tapabocas. Pero es más complicado. Las evidencias individuales, una nueva observación, un nuevo experimento riguroso, todo bien, también puede ir en contra del consenso y no necesariamente lo va a desafiar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque si un montón de evidencias apuntan para acá, que aparezca algo que apunta para acá, no es necesariamente desafiante. Ahora, si un montón de evidencias empiezan a apuntar para este otro lado, entonces ahí sí podemos decir, bueno, no, está bien, esa rayita con esa pelotita que se va moviendo y se desliza, de donde va de menor confianza a mayor confianza, se va a seguir moviendo. Entonces, el consenso científico nos ayuda un montón a entender dónde mirar las cosas, porque es todo muy complicado. Y no nos da afirmaciones binarias, no le podemos pedir al consenso que nos diga, ¿pero funciona o no funciona? No nos dice eso, nos dice que hoy, hasta donde sabemos, con la mejor evidencia disponible, lo que podemos decir es, los tapabocas disminuyen la probabilidad de transmisión de coronavirus. Pero ¿qué le pasa a las personas? ¿Sí? Porque todo esto, ¿qué nos pasa a todos nosotros? O sea, estamos viviendo con esto, en este momento. ¿Qué es lo que hacemos? Porque todo bien la ciencia y averiguar las cosas. Las personas están mirando la ciencia. Esto no es común, es nuevo, es muy interesante si logramos abstraer de la situación difícil en la que estamos todos inmersos, porque estamos con un problema que es urgente, que es súper relevante, es relevante para las naciones, es relevante para las ciudades, es relevante a nivel global, es relevante para la vida personal y privada de cada una de las personas que viven en este planeta. En medio de todo eso tenemos miedo, incertidumbre, no tenemos idea de para dónde disparar. A veces hay poca confianza en gobiernos o en organizaciones que quizás tienen mucho para aportar, pero por distintas cuestiones no hay confianza, entonces las recomendaciones se toman con pinzas. Pero esto de la ciencia en tiempo real es impresionante. En mi vida no lo viví nunca en esta escala y calculo que podría decir que ninguno de nosotros. Y lo que está pasando es que de pronto los ciudadanos de a pie, pongamos, están diciendo, pero ¿cómo? ¿Un nuevo experimento? ¿Una nueva cosa? Yo leí en el diario qué, vi en la tele, y están mirando y auditando y exigiendo. Es muy difícil, porque hace falta respuestas rápidas, respuestas buenas, y cuesta, científicamente hablando, conseguirlas. Pero necesitamos entender la percepción de la gente, porque la gente, o sea, nosotros, somos los involucrados. Si uno dice, y esto pasa mucho con algunos medios,
según un estudio de la Universidad de Narnia, pasa tal cosa, desde la ciencia, igual la ciencia no se va a informar por un medio, se va a informar leyendo el trabajo científico original, lo que se interpreta es, bueno, un estudio dice X. Hay que ver si eso se repite, hay que ver cómo lo hicieron, si está metodológicamente bien hecho, si está bien interpretado, si no hay conflictos de interés. La percepción pública, por supuesto, exagerando, dice, pero entonces X es cierto. O al revés, para mí X es falso, así que en la Universidad de Narnia yo no confío. Otra cosa que aparece, los científicos decimos mucho, no hay evidencias de que X sea cierto. En la ciencia eso significa algo muy claro. Hay que seguir investigando porque todavía no sabemos y no podemos responder esta pregunta. La percepción pública, si no se tiene cuidado en cómo comunicar esto, es, pero entonces X es falso. Último ejemplo. A partir de ahora se recomienda lo que sea. Desde la ciencia, eso es una buena noticia. Lo que interpretamos es buenísimo. Hay nuevas evidencias, el consenso se corrió, ahora es más confiable decir esto, y entonces queda más claro que conviene hacer X, siempre con flexibilidad y matices, ¿no? Siempre sabiendo que si aparecen cosas nuevas, nos movemos de vuelta. La percepción pública es muy frustrante y muy agotador, pero el mes pasado decían otra cosa. No tienen idea de lo que dicen. Bueno, para eso hago lo que a mí me parece. Lo bueno es que también tenemos la ciencia para estudiar los fenómenos sociales. Podemos entender cómo piensan las personas grupalmente, podemos ver de qué manera podemos comunicar, digo, esto es útil para los estados, para los organismos, las asociaciones de médicos, cómo comunicar de manera que eso se perciba y se interprete adecuadamente por la población y no como intuitivamente se le ocurre a la persona que tiene que comunicar. De vuelta, la intuición no sirve, o no podemos saber si sirve o no. Y también podemos promover mejores comportamientos en la población. Y todo eso se puede hacer con observaciones, experimentos, metodológicamente con lo mismo. Y es algo que uno a simple vista diría, pero esto es social. Bueno, lo social también se puede abordar de esta manera, con esta mirada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este lío? Vuelvo. La pandemia de COVID es un problema complejo. Es multidimensional. Multidimensional no es solamente salud, no es solamente economía, es social, es político, es ético, es ambiental, es lo que sea. La información es compleja, muy compleja, y lo estamos viendo. Es incompleta, clarísimo. Por supuesto, ahora está más completa que hace 8 meses, pero de acá a dentro de 3 meses, 2 años, 20 años vamos a saber muchísimo más. Y es multidisciplinaria, y que sea multidisciplinaria lo que nos dice es que no necesitamos solamente un tipo de expertos para definir recomendaciones o entender el fenómeno. Necesitamos expertos en todas estas áreas involucradas. Y necesitaríamos, idealmente, comités, diálogos, puentes entre estos distintos expertos para que vayan diciendo más o menos qué conviene hacer. Y hay intereses, a veces de buena voluntad, a veces de mala voluntad, hay tensiones. Las decisiones que tomamos ahora para el corto plazo, ¿puede que empeoren si miramos a largo plazo? Lo que hacemos o lo que no hacemos, ¿cómo influye ahora? ¿Cómo influye después? ¿Cómo influye en mi familia, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, en mi mundo? Lo que necesitamos es decidir y actuar en base a las mejores evidencias disponibles. Con pensamiento crítico, o sea, diciendo, bueno, en esto confiamos más, en esto menos, escucho a estos expertos, son expertos, tener cuidado, y con una actitud de sano escepticismo. Escepticismo en el sentido de no creernos cualquier cosa sin desafiarlo, pero al mismo tiempo, si eso que se nos dice proviene de fuentes confiables, lo evaluamos con cuidado, tenemos cuidado entonces no desconfiar tampoco de todo, por eso lo de sano, ¿sí? Confiar y desconfiar en su justa medida. Y esto de usar las mejores evidencias disponibles es usar la ciencia como herramienta. Y usar la ciencia como herramienta es hoy la linterna que tenemos para entender esta realidad. Las demás cosas que tenemos no son tan útiles o nos pueden llevar a conclusiones equivocadas. Pero usar la ciencia con las limitaciones que tiene, con las idas y vueltas, con todas las
cuestiones de intereses que también hay y que no los podemos negar, hoy sigue siendo de lo mejor que tenemos. Así que hasta acá llegamos. Muchas gracias. Guada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pregunta, ¿cómo manejás el uso de redes sociales desde que comenzó todo esto, en específico Twitter? Bueno, yo trato de hacer un uso cuidadoso de Twitter, sobre todo, es la que más uso además. Está todo muy complicado, entonces me armo como un ecosistema, ¿no? Bastante diverso, trato de seguir a personas, referentes, organizaciones de todos los lados, de todas las grietas posibles. Por supuesto tengo mis preferencias, así que a veces hay cosas que me incomoda leer, pero hago como mucho intento de ir a buscar esas opiniones que contradicen lo que pienso. Y mi comportamiento como usuaria también tiene que ver con trato, no siempre me sale, pero trato de participar cuando siento que tengo algo para decir, aunque sea una estupidez, pero digamos que no se mete ruido. Creo que hay muchísimo ruido y que tenemos que bajar un poquito la carga de cosas que confunden. Entonces, si trato de hacer cosas serias, entre comillas, escribo los tweets con cuidado, los releo antes de ponerlos. Si recibo un tweet que quiero compartir, me fijo tranqui, lo chequeo, y ahí todo como... Pero es ir en contra del comportamiento intuitivo, así que requiere bastante atención. Más Y si tranquilo. estoy cansada y no tengo atención, no lo hago. Sí. ¿Te parece que con el coronavirus hubo una ola de especulaciones y conspiraciones diferente a las de siempre de las vacunas? ¿O fue más de lo mismo pero amplificado? La verdad fue tan más de lo mismo que antes de que empezara, o sea, creo que los que estamos más en estos temas sabíamos la que se iba a venir. O sea, es por un lado tranquilizador en el sentido de que uno sabe lo que llega, y por otro lado es bastante frustrante porque termina llegando siempre el mismo tipo de conspiraciones, no solo en relación a vacunas, sino en relación a virus, a quién controla, comillas, los virus, quién los dispersa, siempre hay alguna teoría conspirativa al respecto, y vimos todo y seguramente va a seguir pasando, y cuando se acerque más la vacuna, las vacunas, van a fortalecerse lo que es desinformación o conspiranoia en ese eje. Es medio inevitable. Tenemos que estar atentos y tratar de frenarlo.